Continúo. Entre las distinciones que ha recibido está el de ser recipiendaria de la presea Amalia Solórzano Bravo en el año 2021, que otorga el Ayuntamiento de Morelia por su trayectoria en defensa de los derechos humanos y los derechos humanos de las mujeres en Michoacán. Entre sus publicaciones se encuentran el ser coordinadora y coautora del informe La Voz de las Mujeres en Michoacán, Aborto Seguro y su acompañamiento en el año de 2022. Se ha desempeñado en diversos ámbitos, ha sido vocal del Comité Directivo de la Sección Mexicana de Amnistía Internacional y también ha colaborado en la organización International Republican Institute, además de participar, de colaborar como asesora en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán, Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, y actualmente es la directora del Centro Integral de Atención de la Mujer del Ayuntamiento de Pátzcuaro. Entonces, pues le damos la bienvenida. Y me voy a permitir también presentar a la jueza Judith González González. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana. Cuenta con estudios de maestría en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la misma facultad, además de que ha cursado la especialidad en Impartición y Administración de Justicia por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en colaboración con el Instituto de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. Es especialista en Derecho del Trabajo y Justicia Laboral por la Escuela Federal de Formación Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y entre las experiencias con las que cuenta dentro del Poder Judicial de la Federación, del Estado de Michoacán, está el haber sido escribiente de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, además de secretaria proyectista del Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, secretaria proyectista de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, escribiente y visitadora auxiliar en la ponencia a cargo del licenciado Marco Antonio Flores Negrete, cuando era consejero del Poder Judicial del Estado, además de secretaria auxiliar y secretaria técnica de la presidencia de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo del Poder Judicial del Estado. Ha participado como ponente en cursos de formación para aspirantes a diferentes categorías del Poder Judicial del Estado en las materias de grupos vulnerables y redacción judicial. Actualmente es jueza de primera instancia en materia civil del Distrito Judicial de Purruandio, Michoacán. También le damos la bienvenida a la jueza Judith González. Gracias por estar aquí. Y bien, pues vamos entonces a dar inicio, cediéndole el uso de la voz a la licenciada Elidet García, para que nos exponga la temática que trae ahora. Gracias, querida. Vamos a ver si funciona todo. Bueno, pues primero muchísimas gracias a la directora, a la Casa de la Cultura Jurídica de Morelia, por estar siempre como súper interesada en abrir estos espacios de diálogo, de reflexión, sobre todo de una mirada crítica sobre las cosas que ya creemos que sabemos, sobre las cosas que están puestas en la agenda pública nacional, estatal, pero que además creo que es importante siempre como en este tipo como de temáticas que tienen que ver con poblaciones históricamente vulneradas, tener una mirada crítica de aquello que estamos mirando. Entonces, pues agradecer muchísimo esta invitación, celebrar mucho que la Suprema Corte de Justicia tenga un protocolo que expedió hace poquito, en realidad actualizado apenas en septiembre del 2022, me parece que es un parteaguas en el sentido de dejar de poner o de suponer, ¿no?, que las personas juzgadoras o las personas que tienen o toman decisiones en este país tienen las herramientas para entender el contexto social, político, económico, simbólico en el que están inmersas. Creo que esto es importante porque da cuenta de que en realidad hay que seguirse formando todo el tiempo, que hay cosas que aunque pareciera que han estado ahí toda la vida, no significa que las entendamos y no significa tampoco que podamos tener herramientas para poder, digamos, como abordarlas de una manera tal que permita entonces, sí, el ejercicio pleno de los derechos humanos. Entonces celebro mucho eso, celebro que la
que la Suprema Corte esté avanzando en estos temas, que haya ahora ya, digamos, como este protocolo permite además, ¿no?, obligar y acercar a todos los niveles de gobierno a que miren hacia acá y a que tomen acción en aquello que no están tomando acción, pero sobre todo que se formen, porque me parece que es muy lamentable que pueden existir muchísimos protocolos, pero a veces los operadores y las operadoras son las que, aunque el protocolo exista, no lo implementen o no implementen esa perspectiva. Entonces, ahora vamos a ir un poco revisando algunos cosas conceptuales, pero también cosas que tienen que ver específicamente con la impartición de justicia, que seguramente la jueza Judith va a poder desglosar de una manera mucho más aguda y con mucho más detalle. Les voy a permitir tener una presentación. Quiero preguntarles a los de Zoom si escuchan bien. ¿Escuchan bien? ¿Sí? Perfecto. Escuchamos perfectamente. Cualquier cosa, igual voy a estar como un poco atenta al chat. Igual les voy a pedir a mis compañeras de la Casa de la Cultura Jurídica que me ayuden porque voy a presentar, entonces puede que no vea la presentación. También quiero preguntar si la intérprete se ve bien. Se ve perfectamente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me pueden decir sí, no? ¿Sí en Zoom? ¿Ven bien al intérprete? Ok, muchas gracias. Voy a también tratar de hablar lento para que podamos hacer las cosas de una forma sencilla para todas. Un segundo, entonces. Vamos a ver. Un segundo, ¿eh? Perfectamente en pantalla y en Zoom. ¿En el Zoom ven la presentación de Canva? Así es. Sí, perfecto. Vamos a ver. Bueno, este protocolo tiene un nombre largo, como le gusta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación poner las cosas, pero es protocolo para juzgar con perspectiva de orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales. Ahora vamos a ir un poco como desmenuzando qué significa cada cosa, porque es importante tener este tipo de acercamientos, pero sobre todo decirles que la sexualidad es uno de los campos que nos va a acompañar toda nuestra vida. A diferencia de algunos aspectos, digamos, como políticos, de los que se puede tal vez trabajar en el derecho, la sexualidad en general es un campo que vamos a estar descubriendo desde que nacemos hasta que morimos y que nos va a acompañar toda nuestra vida. Somos seres sexuados y por eso es súper importante poder abrir este debate, porque además, hay que decirlo, vivimos en contextos muy conservadores. Lo vamos a ir revisando un poco más adelante, pero una vez que la colonización en nuestro país y en nuestro continente se hizo presente, la sexualidad estuvo muy castigada y estuvo muy castigada. Llevamos más de 500, 600 años con una postura con respecto a la sexualidad muy conservadora, muy limitante y que ha hecho que los derechos sexuales y reproductivos de la población en general estén sobre todo muy atrapados en estereotipos, en tabús y que permite poco la exploración y el entendimiento de la sexualidad. En ese sentido, yo me gustaría preguntarles a las personas de Zoom y a las personas que están acá, ¿ustedes creen que ya lo tienen todo definido respecto a su sexualidad? ¿Sí? O sea, ¿ustedes creen que ya descubrieron todo sobre su sexualidad a estas alturas de su vida? ¿Creen que ya no hay nada nuevo que descubrir? Es que es muy interesante que mucha gente diga que no, que ya encontraron todo, que ya tienen todas las respuestas, cuando las personas somos seres cambiantes, seres que todos los días se están redescubriendo. Y sería, bueno, a mí me parece un poco triste que digan que ya lo descubrieron todo en este momento de su vida y que entonces a partir de ahora ya no hay nada nuevo. Yo les invitaría a pensar que la sexualidad siempre es un proceso de descubrimiento. No significa necesariamente que mañana van a descubrir que les gustan los hombres o las mujeres, etcétera, pero a lo mejor hay un aspecto de la sexualidad que tal vez en un año o en dos puedan descubrir. Y eso es particularmente interesante porque la vida no se acaba hasta que llegamos a los 30, ¿no? Porque pareciera que la sexualidad solamente está inmersa en la juventud y no. La sexualidad es mucho más amplia que una etapa en nuestra vida y la sexualidad se tiene que entender así. Entonces yo les invitaría a que no crean que ya todo lo descubrieron, porque afortunadamente la vida es muy bonita y maravillosa y nos llena de sorpresas muy, además de interesantes, también que nos retan a nosotras mismas, que nos retan a entender que todo lo que creíamos que ya lo teníamos muy claro, en realidad no, incluso hasta en las relaciones de pareja. Si ustedes creen que a esta edad ya saben todo de las relaciones de pareja, qué triste, porque significa que no han evolucionado como personas emocionalmente.
yo las invitaría siempre a que vean que somos en un proceso de evolución y de cambio, y en ese sentido la sexualidad también. Por eso creo que aunque en este momento quizá algunas de ustedes se consideren heterosexuales y crean que este tipo de protocolos, que este tipo de temas no les atraviesa, me gustaría invitarles a que digan, bueno, capaz que sí un día, ¿no? Capaz que descubro algo, tal vez no ahorita, tal vez en 2 o 3 años, y me doy cuenta que hay aspectos de la sexualidad que no había explorado, porque hay un contexto, particularmente digamos en un contexto michoacano, de mucho conservadurismo y de mucho patriarcado. Entonces, yo como alguien que tiene, ya pasa de los 30, tengo 33, y que además soy una persona bisexual, y se los digo de esta manera como tan sencilla, todos los días redescubro cosas que no sabía, y lo agradezco muchísimo. Porque si a mí me hubieran dicho hace 10 años que tal vez en ese momento de mi vida hubiera estado viviendo lo que estoy viviendo ahora, tal vez no lo hubiera como comprendido y entendido, y no me hubiera emocionado tanto. Pero ahora me emociona, me encanta, y agradezco profundamente a la idea del pasado que se permita tener esta apertura para poder vivir y experimentar cosas. Dicho lo anterior, vamos a continuar. Entonces yo les invitaría a que pensemos en toda esta charla que la sexualidad es un continuo descubrimiento. En palabras del ministro Saldívar, que también fue como un gran impulsor de este protocolo, habla sobre que nuestra Constitución reconoce que todas las personas somos iguales y con base en ello tenemos la misma dignidad y merecemos el mismo respeto. Por ello, todas las autoridades tienen el deber de garantizar la protección de los derechos de todas las personas sin ninguna discriminación o prejuicio con base en la manera en que nos identificamos o a quien amamos. Me parece tristísimo, tristísimo que en este país todavía hay muchísimas personas, sobre todo las personas jóvenes que están como redescubriendo o identificando quién son, que tengan que pasar por momentos de discriminación en el núcleo más seguro que tendría que ser el hogar y la casa. Me parece que es una cosa tristísima, y ahora que estábamos el fin de semana en la marcha del Pride, había un par de papás y mamás que tenían una cartulina que decía abrazos de mamá y papá, y la cantidad de chicos y chicas o chiques que estaban acercándose a ellos, a ellas, era muy grande, y eso habla de una sociedad que rechaza a una persona solamente porque esta persona decide amar a otra persona. Tan sencillo como eso, ¿no? Que el amor sea una limitación para la protección, para el cuidado, para el respeto y la dignidad, me parece que es tristísimo, pero que lamentablemente sigue siendo parte de nuestro contexto cotidiano. Y tiene que ver con esto, con que tenemos una cultura altamente patriarcal, conservadora, colonialista, católica, mocha, y sobre todo que no permite que las personas puedan desarrollarse de manera libre. Por eso creo que es importante que desde este tipo de tribunales podamos tener estos espacios que nos permitan poder avanzar, ¿no? En este tipo de entendimiento. Y solamente para dejar como un mapa general en términos numéricos, porque nos permite también visibilizar cosas, en 2021 el total de la población de 15 años o más en México se estima más o menos en 97.2 millones. Eso es más o menos la población que tiene más de 15 años en nuestro país. De esos 97.2 millones, 5 millones se autoidentifican como parte de la población LGBT+, lo que representaría más o menos 5%. De ese por ciento, el 81.8% de este porcentaje se identifica como parte de la población por su orientación sexual, básicamente por quien aman. O sea, mujeres amando otras mujeres, hombres amando otros hombres, mujeres amando hombres y mujeres amando o no amando a nadie porque tal vez son asexuales, o personas que en el transitar, ¿no? de su vida se han descubierto diferente, digamos, que aman o les gustan o sienten atracción por otras personas diferentes a lo que históricamente les han dicho. Y aquí quiero también hacer una anotación. La sexualidad como es un espectro, digamos, nadie es 100% heterosexual y nadie es 100% homosexual. Bueno, tal vez habrá un porcentaje muy pequeño, pero es un porcentaje muy pequeño de la población. Cuando una ve, por ejemplo, en las pantallas, dicen, qué guapa es esta mujer, ¿no? O sea, yo como mujer identifico que la persona es muy guapa, es porque me atrae. Eso no significa que seas lesbiana, significa que como la sexualidad es un espectro, puedes reconocer que la otra persona es guapa sexualmente.
pero a veces causa mucho conflicto y como mucho pesar entender esto, ¿no? Sobre todo en los hombres. En los hombres cuesta mucho trabajo porque el patriarcado es altamente conservador y homofóbico, que los hombres heterosexuales o que se asumen heterosexuales puedan reconocer que otro hombre es altamente atractivo. Y que está bien que digas, yo puedo reconocer que este hombre es altamente atractivo y me parece que sexualmente es muy atractivo. En los hombres es muy difícil que eso pase. En las mujeres todavía hay mucho mayor reconocimiento entre nosotras. Es que Juanita es guapísima, es bellísima, ¿no? Es que esta mujer, o sea, y yo lo veo en TikTok un montón de veces, cuando estoy viendo así como TikToks de lesbianas, ¿no? Así un montón de comentarios diciendo adiós a mi heterosexualidad, ¿no? Oigan, estoy poniendo duda la heterosexualidad, porque es natural sentir atracción por otra persona, independientemente que sea tu sexo o no, porque la sexualidad es un espectro. Y muy pocas personas se colocan en esos extremos, además tan quietos, digamos, ¿no? Y en ese sentido, cuando decimos que solo 5 millones del 97.2 se asumen como LGBT, yo no sé, amigas, yo a veces pienso que a la gente le cuesta mucho trabajo asumirse, pero que podría explorar, ¿no? Y luego, luego pasas en las fiestas. La que tú dices que se veía bien hetero termina besándose con sus amigas, ¿no? Y está bien, y no tendríamos por qué asustarnos de expresar la sexualidad de esta manera. Está bien, está padrísimo en realidad poder tener la libertad de poder expresar la sexualidad sin tapujos, sin miedos, sin tabúes, partiendo de del consentimiento, evidentemente como un pilar fundamental de la sexualidad, pero también partiendo de explorar y de permitirnos. Entonces, bueno, creo que acá es importante, y en ese sentido quiero rescatar esto, ¿no? Que el 81% de la población LGBT se reconozca como parte del movimiento por su orientación, habla de que son discriminadas sistemáticamente por decidir amar a una persona o decidir estar con una persona, decidir querer estar con una persona. ¿Eso no les parece tristísimo? Porque me parece muy triste que las personas no puedan amar en libertad. Una de las emociones más potentes en el desarrollo humano es el amor. El amor hacia uno, al entorno, a la familia, a las personas, a las parejas. El amor es una de las emociones y una de las construcciones sociales más potentes para el desarrollo, incluso intelectual. Y permite además que en momentos muy complicados nuestro cerebro esté, digamos, protegido de situaciones externas complicadas. El amor, ¿no? Genera en los cerebros de las personas neurotransmisores que les permiten el bienestar. Ahora imaginen que una parte de la población cuando experimenta esto que tendría que ser maravilloso, idílico, además sufre discriminación y violencia. Entonces, cuando yo lo pienso así, me parece todavía más atroz. Porque una parte de la población, la parte heterosexual, que ahorita vamos a ir desglosando si es heterosexualidad porque quiere o porque hay un régimen heterosexual que te obliga a la heterosexualidad, que esta parte digamos, de la población no pueda, ¿no? O que cuando experimente amor, atracción, también experimente violencia, rechazo y discriminación, o que tenga que ocultarse, me parece una de las cosas más tristes que puede existir. Y además, cuando hablo de esto, hablo particularmente como de mis amigas, de las historias que han estado cerca de mí. Afortunadamente, yo crecí en un hogar en el que se me permitió siempre la libertad de pensar y por lo tanto la libertad de actuar. Y esa libertad, no tan cobijada por mi padre y por mi madre, no me ha permitido poder posicionarme con mucha seguridad en muchos aspectos de mi vida. Sin embargo, lamentablemente, yo he visto como mi contexto no tiene las mismas posibilidades. Y en estas posibilidades también hay muchísimo dolor, ¿no? Hoy en la mañana me decía uno de mis primos que no por ser familia significa que mi tío no haya salido medio rancio y salió medio homofóbico, pero hoy en la mañana me decía uno de mis primos como que si se podía conectar, le dije que sí, me dijo, ay, ojalá se pudiera conectar, en este caso mi tío, ¿no? Y yo le decía como, ojalá no solo se pudiera conectar a la charla, ojalá se conectara con el amor que te tiene a ti, ¿no? Con la responsabilidad que tiene de cuidarte y protegerte, y que se desconectara, ¿no? Del pensamiento rancio y del pensamiento súper atrasado y además el pensamiento
tan violento que significa rechazar a la persona que en teoría amas. Y yo siempre me cuestiono, yo no sé qué tanto pueden decir esos papás o esas mamás que aman a sus hijos cuando rechazas lo que son. Yo no creo que el amor, y lo vemos siempre con el tema de las violencias de las mujeres, el amor no puede ser violento, eso no es amor. Puede ser mil cosas, pero amor no es. Entonces yo también le preguntaría a sus papás y a sus mamás, ¿no? Si genuinamente aman a sus hijos. A mí me parece que no, porque el amor no puede estar contenido en acciones de violencia. Y en ese sentido, bueno, este protocolo de la Suprema Corte de Justicia es un protocolo largo. Yo les invito a que lo lean por partes porque son 300 y cachito páginas, entonces igual a lo mejor de una sentada pues se van a cansar, pero que lo lean, sobre todo porque creo que puede tener, aunque ustedes no sean juzgadores, puede tener muchísimos elementos que les permita a ustedes analizar, retomar en sus prácticas profesionales, pero también en sus prácticas diarias cotidianas, porque ya les dije que la sexualidad es parte de la vida y del continuo, ¿no? Entonces, en la primera parte de este protocolo está la parte conceptual de entender qué es orientación, qué es identidad, qué es género, qué es sexo, cómo se relacionan estos conceptos entre sí. En la segunda parte están los derechos y los principios generales, que ahorita quiero enunciarlos porque me parece que son súper interesantes los principios generales. Y la última parte es la guía práctica para juzgar con perspectiva de género. Creo que a todas las personas particularmente nos puede servir la primera y la segunda parte con muchísima, digamos que podemos sacarle muchísimo provecho a esta primera y segunda parte, independientemente que seamos o no juzgadores. Pero creo que podemos sacar digamos, como muchos elementos de esta parte. Y además, la Suprema Corte tiene un nivel académico, me parece muy importante y muy respetable. Y en ese sentido, todo el aparato crítico del protocolo te lleva un montón de referencias que pueden ser muy útiles para muchas discusiones. Entonces, léanlo por partes y vayan como indagando, investigando acerca de esto. Y en esto solamente quiero retomar algunas cosas, no les quiero contar las 333 páginas porque no acabamos hoy, pero quiero contarles sobre algunos conceptos que me parecen claves: sexo, género, heteronormatividad y jerarquía sexual. El sexo-género pareciera que tenemos más o menos un avance porque los feminismos nos han ayudado a entender bastante de esta discusión. Y solamente para resumirlo de una manera muy sencilla, sexo tiene que ver con las características fisiológicas, biológicas, que podemos ver, pero también las que no vemos, que tienen que ver con las hormonas. Y en las hormonas, como ya les dije, que además la sexualidad y todos los estudiosos desde las ciencias de la sexualidad reconocen que también los cuerpos tienen una variante con estos espectros de la sexualidad. Ahora vamos a discutirlo un poco más, pero también no quiero que se casen con la idea de que todo es así, de un espectro y del otro 100% cuadrado y hasta ahí todo lo que además se salga de esa norma es raro y anormal. En realidad, la normalidad es una construcción de los tiempos. Lo que creemos que ahora es normal es una construcción de los tiempos, pero eso en realidad hace 200 años o hace 300 años no era normal, o hace 500 años no era normal, o incluso hace 20 años no era normal. Que las mujeres votaran no era normal hace 50 años, ahora es normal. Que las mujeres se divorciaran no era normal, ahora es normal. Que a lo mejor, no sé, las personas puedan ir ya con el cabello largo a una institución, que haya abogados de cabello largo y aretes y tatuajes, eso tal vez hace 20 años no era normal y ahora nos parece lo más normal del mundo, que cada quien decida con autonomía y libertad qué hacer con su propio cuerpo, ¿no? Que a lo mejor, incluso yo platicaba con una de mis compañeras, Elsa, que ha sido una de las estudiosas del movimiento LGBT en Morelia, El Solvera, me decía, ahora que estamos haciendo un balance de lo del sábado del Pride, me decía, para mí, a pesar de que lo que implica en términos de marketing y de pronto como el desfile más que la marcha politizada, que hace 10 años hubiera 400 personas en la marcha del Pride en Morelia y que ahora se esperen 40,000 personas, habla de que aquello que creíamos que no era normal, ahora se está normalizando. Y eso es bueno, eso es un gran avance, ¿no? Porque si hace 10 años, imagínense, había 400 personas en la Madero y que ahora haya 40,000 personas en la Madero, implica que ha habido algo cambió, algo se modificó, algo se transformó, y eso me parece que es como algo que reconocer del movimiento. Lo segundo, bueno, después de sexo, género, que es esa construcción histórica que también se transforma, que a lo mejor
Ustedes han visto fotografías de Luis XIV, tiene tacones y ahora los tacones no son de los hombres, son de las mujeres, pero estas características socialmente culturales que se identifican con un género, con otro, hombres o mujeres, ¿no? Es una cosa que también se transforma con el tiempo. Y la heteronormatividad, que es un concepto que a lo mejor no tenemos tan claro, que tiene que ver con esto del régimen heterosexual. Cómo se construye todo a partir de la heterosexualidad. Y la heterosexualidad como única posibilidad de amor, como única posibilidad de la sexualidad, como única posibilidad del desarrollo de la sociedad. Y la verdad que flojera. Porque la heteronormatividad, todo lo que es una imposición del orden de poder, del orden patriarcal, porque la heteronormatividad viene del orden patriarcal, también tiene que ver con el menosprecio de otro tipo de posibilidades y con la inhibición del desarrollo de otros derechos. El heteropatriarcado o el patriarcado como una jerarquía de poder que organiza la sociedad simbólica, cultural, políticamente, lo que permite, bueno, lo que va generando es que también se reproduzcan prácticas heterosexuales. Y les puedo decir que una de las aportaciones del lesbofeminismo es que nos ha dejado ver que la heterosexualidad no es en realidad, digamos en términos porcentuales además, una práctica de gozo para las mujeres. En la heterosexualidad ocurren los feminicidios, las violaciones, los abusos, el acoso. Eso es la heterosexualidad en muchos sentidos, que es como este componente del patriarcado que va construyendo prácticas de violencia contra las mujeres y que además te dicen que es la única posibilidad de desarrollo y de felicidad, porque además si no te casas de blanco con el hombre de tus sueños, aunque ese hombre sea un violento, aunque ese hombre no siquiera te permita desarrollarte, aunque ese hombre ni siquiera te llene de ternura, aunque ese hombre cuando hablamos de amor ni siquiera sea capaz de expresar temas, digamos, como emociones, es que sea la única posibilidad que tengas como para pensar la vida sexual y de pareja y amorosa, en realidad es una limitación para las mujeres. Y luego el lesbofeminismo, más adelante lo vamos como a platicar un poquito, también nos ha enseñado cómo la heteronorma y la heterosexualidad, el régimen heterosexual, también genera una economía que permite que el sistema capitalista se produzca. Si no hay mujeres heterosexuales atendiendo a los varones, ¿qué va a hacer todo el trabajo doméstico? El trabajo doméstico permite que el sistema capitalista se reproduzca. El trabajo doméstico también permite que la heteronorma se reproduzca. Si no existieran las mujeres haciendo todo el trabajo doméstico de cuidados, de crianza, de limpieza, de los quehaceres domésticos de la casa, difícilmente podría haber una persona que pudiera salir a ser explotada para poder reproducir el sistema capitalista. Es decir, la heterosexualidad y la heteronormatividad también tienen un fin económico y político de ordenamiento de la sociedad. Es que no es que está tan separada una cosa de la otra. Y luego este tipo de ordenamiento también genera otras consecuencias. Y finalmente uno de los conceptos claves, que es la jerarquía sexual, habla, ¿no?, de este patriarcado, de cómo se construye todo lo masculino heterosexual por encima de todo lo femenino. Y todo lo que no es heterosexual, entonces está por debajo de todo lo que es heterosexual masculino. Porque además ustedes saben que los hombres son, la construcción de hombre es la construcción, la medida del mundo. Justo lo hemos visto muchas veces, muchas de las investigaciones de salud, etcétera, están enfocadas en los hombres. Nike acaba de sacar unos tenis que son los primeros tenis enfocados en mujeres futbolistas deportistas, porque apenas va a empezar el Mundial Femenil de Fútbol. Y las mujeres, 57% de las mujeres futbolistas en la temporada pasada se habían lastimado los ligamento cruzado, una cosa así. Porque es una característica particularmente de las mujeres. Y entonces, hasta después de no sé cuántos años, por primera vez se hace una investigación de que las futbolistas mujeres tienen características distintas físicamente que cuando practican fútbol generan algunas lesiones que no se generan en los hombres. Y por primera vez en la historia, Nike invirtió recursos, tiempos, investigación científica para desarrollar unos tenis que estuvieran
adecuados a las características físicas de las mujeres. ¿Por qué es importante esto? Y pareciera que es solamente una anécdota y un dato curioso, pero no, porque como el hombre es el centro de la construcción del mundo, entonces todo se ha construido y todo tiene la medida de ellos. Entonces, claro, pues las mujeres han estado jugando toda su vida con tenis para hombres, tacos para hombres. Y estas diferencias las han lesionado una y otra vez. Y entonces hasta el 2023 dijeron, esperen, o sea, sí somos iguales en derechos, pero también tenemos características distintas. Y que los hombres, además los hombres heterosexuales, sean, digamos, como el régimen del mundo o la medida del mundo, ha dejado que todo lo que no entre en esta categoría se quede de lado. Y en este protocolo también quiero rescatar algunos de los principios de los que marca, que creo que son importantes. Uno, es la obligación de respetar la identidad y autodeterminada de las personas en cada una de las actuaciones dentro de los procesos en lo que estén inmersas las personas LGBT. Dos, la importancia y la manera en que se cumplimente el deber de analizar el contexto para identificar situaciones de poder, desigualdad y violencia a las que se pueden enfrentar las personas LGBT. Yo les pregunto siempre, ¿para qué sirve el poder? Todas hablamos de poder, pero ¿para qué sirve el poder? ¿Ok? Para exigir nuestros derechos. Pero cuando hablamos de un régimen de poder, ¿qué entendemos? ¿Para controlar? Ajá. ¿Para qué más? ¿Para qué sirve el poder? Porque todo el tiempo se están peleando por el poder, pero ¿para qué sirve? ¿Para qué queremos poder? ¿Para tener igualdad? Ajá. Y entonces es súper importante esos protocolos porque nos permiten, primero, enunciar que hay situaciones de poder en la cotidianidad. No, y siempre digo esto, no puede haber políticas neutrales porque la realidad no es neutral, porque las relaciones humanas están inmersas en dinámicas de poder, de personas adultas a personas jóvenes, de personas blancas a personas tal vez indígenas descendientes, de personas de clase alta con personas de clase baja, de hombres hacia mujeres, de personas en la heteronormatividad con personas LGBT, de personas no migrantes a personas migrantes, de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las relaciones humanas están mediadas por relaciones de poder, todas. A veces visibilizadas, a veces no visibilizadas. Pero cuando reconoce incluso el Supremo Tribunal de Justicia, la Suprema Corte, que existen estas situaciones de poder y que te dice, a ver tú juzgador, a ver tú funcionario, a ver tú ciudadano de a pie, tienes que reconocer la situación de poder en la que estás inmersa para poder hablar de igualdad, porque si no, no puedes hablar de igualdad, no puedes hablar de derechos y mucho menos de gozo y placer, porque la sexualidad también está atravesada por el poder. El gozo y el placer también está atravesado por el poder. Las relaciones, las mujeres, la sexualidad de las mujeres, particularmente las mujeres heterosexuales, está atravesada por las relaciones de poder. Porque además, la sexualidad, particularmente la sexualidad en la heterosexualidad, está muy de la mano de la mirada patriarcal y masculina. El porno nos ha educado generaciones de personas centrado completamente en el coito, por ejemplo. El coito, además de las cosas, puede ser ricas, pero también pueden ser muy aburridas en algún momento. Por eso les decía, si ustedes creen que ha descubierto toda la sexualidad a estas alturas de su vida, qué profunda tristeza deberían de sentir, ¿no? Porque la sexualidad es un proceso de autodescubrimiento constantemente. Entonces, que se reconozcan estas relaciones de poder es súper importante para poder tener, digamos, visibilizar claramente cómo están puestas las personas o cómo estamos inmersas las personas en estos contextos. La tercera es que las obligaciones probatorias para eliminar cualquier desequilibrio entre las partes y que se debe incorporar un estándar de debida diligencia cuando ante un crimen de odio o de violencia de género, así como los criterios específicos de los casos de violencia. Esos son algunos de los principios que me parece que son importantes. Cuando hablamos de la diversidad también es importante reconocer, una cosa es la orientación, otra cosa es la identidad, otra cosa son los afectos. Ustedes seguramente conocen la banderita esta de colores que está, que está, bueno, no sé a qué lado de la pantalla lo están viendo, si de este lado o del otro, ¿no? Pero también están como las otras posibilidades, porque no todo entra dentro de esa bandera, ¿no? Que tiene que ver con las orientaciones sexuales, las banderas, por ejemplo, de las lesbianas o de las bisexuales, que es donde yo más puedo hablar, porque también
Hay que reconocer que la diversidad es muy amplia y en esa amplitud también hay un montón de roces, un montón de discusiones que no están terminadas y eso es muy bueno. Todos los movimientos sociales tienen que tener capacidad crítica. Si no hay capacidad crítica dentro de los movimientos sociales, estamos hablando de procesos autoritaristas. Y no queremos procesos de hegemonía, queremos procesos de disenso. No tenemos que estar de acuerdo en todo. Está bien disentir, está bien decir, yo no estoy de acuerdo con eso. Lo importante es no menoscabar los derechos de las otras personas y no hacer, digamos, no fomentar procesos como la misoginia o la lesbofobia o la bifobia, etcétera, dentro de los propios movimientos. Y también creo que es importante decir, y con esto también voy como a ir cerrando, dentro del movimiento LGBT también existe el patriarcado y también existe la misoginia hacia las mujeres, porque todos los movimientos y como les decía, todas las personas estamos inmersas en procesos o en relaciones de poder y también en el LGBT, también en el mundo jotero, si me permiten la palabra, también existe misoginia y también existe un montón de lesbofobia y todo el movimiento LGBT también está muy centrado en los hombres. Todo lo que vemos tiene que ver con los hombres y los hombres son los que tienen la mayor cantidad de visibilización en el mundo, incluso en las drags. O sea, si han visto alguna vez estos shows drags, todos son hombres. Solamente como 1% son mujeres en ese tipo de ambientes, ¿no? Flor y yo veíamos la más draga, ¿no? Las más fans de las más dragas. Y solamente había una, o sea, Alexis era la única mujer en una generación. Luego en la siguiente una. Pero la mayoría también sigue siendo hombres. Incluso en este mundo económico, porque también el mundo LGBT genera economía, la mayor cantidad de personas que generan o que tienen una remuneración o que tienen como un impacto económico son hombres. Y también hay que reconocer eso y también hay que permitir visibilizar eso en los movimientos. Y ya con esto voy a ir cerrando. El mundo, digamos, el Pride tiene su antecedente, digamos, más conocido en las revueltas de Stonewall en el 68, 69, que era un bar en Estados Unidos, en Nueva York, donde se juntaban las personas de la diversidad, particularmente hombres. Y después de una redada hubo como un montón de revueltas y bueno, empezó a generarse un movimiento donde hay que reivindicar los derechos, se reconoce que hay una situación de discriminación, de desigualdad, etcétera, pero eso no es el único antecedente y quiero presentarles a Safo. Safo de Lesbos, que nació en el 630 al 610 y que murió en el 580 a.C., de la isla de Lesbos, y de ahí viene la palabra lesbiana. Safo era una poeta y además profesora, enseñaba música, etcétera. Y como les decía, el catolicismo nos metió en un mundo muy moral y conservador que nos ha ahorcado muchísimo la sexualidad. Pero en la antigua Grecia no se les asustaba la sexualidad, o no como ahora. Y entonces Lesbos, bueno, Safo, fue una de las primeras mujeres en escribir poemas para otras mujeres, ¿no? Otras mujeres reconociendo a otras mujeres, llamando a otras mujeres. De ahí viene el término lesbiana. Y me parece que es muy bello el término lesbiana porque tiene que ver con esto, con reconocer a estas mujeres de la historia que han amado en libertad a otras mujeres. Y que además, imagínense, hay una isla de Lesbos, o sea, que qué bonito. Yo cada vez que lo pienso digo como qué bonito, porque además es eso, reconocer que la diversidad ha estado presente en la humanidad durante muchísimos años. No es una cosa de los 50 para acá o de los 60 para acá. Y también reconocer que el movimiento de la diversidad ha tenido mucho empuje porque cuando hubo esa revuelta, el movimiento feminista en Estados Unidos estaba creciendo, pero también el movimiento de protesta contra la guerra en Vietnam estaba creciendo mucho. Ese ambiente de protesta pudo permitir que también este ambiente de la diversidad o este ambiente del mundo LGBT pudiera tener, digamos, como este avance y este contexto. Y finalmente quiero cerrar con estas cosas, con estas frases. El lesbofeminismo le ha permitido muchísimo al movimiento tener muchas herramientas teórico-políticas, a pesar de la misoginia que hay en el movimiento, porque hay mucha misoginia en el movimiento. Pero una de las autoras más importantes que tienen que ver con reconocer cómo el régimen heterosexual crea un montón, y construye y moldea el mundo y también, digamos, ordena los pensamientos de las personas. Algo que dice como ella, que me parece que es muy importante y con esto les digo como quiero ir cerrando porque
Creo que estas discusiones son muy largas y que el mundo de la diversidad no solamente es el Pride, es mucho más amplio que esto. Y que en el mundo de las mujeres particularmente se tiene que politizar mucho más, se tiene que mirar tener una mirada crítica mucho más profunda. Y es que decía Witting en este contexto cuando hablaban del sexo como una categoría no biológica, sino como una categoría que funda la sociedad y que a partir de eso se funden dos sexos, uno que oprime y uno que es oprimido. Cuando Witting escribe esto, se le van a la yugular, ¿no? Y la tratan de lo que sea. Este protocolo dice eso. Este protocolo de la Suprema Corte de Justicia dice que el sexo también es una construcción cultural y social. Cuando Wittig lo dijo en los 70, 80, se le fueron a lo yugular y la funaron, así como se dice actualmente, ¿no? Pero ahora que la Suprema Corte de Justicia lo dice, como ya lo dicen los hombres, decimos, bueno, no, pues sí tiene sentido. Cuando lo dicen las mujeres, estamos locas, ¿no? Pero ya lo decía en el sentido de cuando el sexo masculino se inventa por encima del femenino, se genera un orden del mundo, y ese orden del mundo genera desigualdad y violencia. Pero ese sexo, digamos, esa categoría, el sexo es una categoría política, cultural y económica, pero que se tienen que politizar las diferencias para crear un conflicto. Y solo cuando se crea un conflicto, se crea una lucha y por lo tanto un cambio y un movimiento. Si no se politizan las diferencias, podemos tener un movimiento completamente deslactosado. Y podemos tener tal vez un movimiento como de pronto a veces pareciera que el movimiento LGBT que está mucho más orientado al consumismo y las marcas, y al solo ser arcoíris, que tener realmente un movimiento que permita politizar las diferencias y por lo tanto generar cambios estructurales que permitan críticas mucho más profundas que, digamos, puedan generar una transformación del mandato heterosexual y de la heteronormalidad y por lo tanto del patriarcado. Si no se politizan esas diferencias, difícilmente vamos a tener un movimiento, una lucha y un cambio estructural. Así que yo lo dejaría hasta acá para darle la palabra a la jueza Judith y les invitaría a que podamos politizar todas las diferencias, a que politicemos la sexualidad, a que podamos ver en la sexualidad también un campo de lucha, un campo de crítica y un campo de análisis. Y que la heterosexualidad, voy a cerrar con un meme, que me encanta ese meme. Dice, un hetero respira y yo, tus temas de vida son tan aburridas, ¿no? Pero en el sentido, no de que la heterosexualidad, o sea, pueden ser heterosexuales y está bien, ¿no? Sino en el sentido de poder reconocer cómo se funda, qué perpetúa y para quién. Si la sexualidad es para perpetuar un sistema o la sexualidad es para vivir una vida plena y gozosa para nosotras, ¿no? En libertad y evidentemente desde la autonomía y el consentimiento. Entonces, bueno, nada, pues lo dejaría hasta acá y le daría el uso a la voz a la jueza. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Elidet García por esta extraordinaria intervención. Gracias por estas aportaciones y pues vamos a cederle ahora el uso de la voz a la jueza Judith González. Tiene el coanfitrión, entonces puede compartir en el momento que así lo decida. Y agradecemos también a los intérpretes y las intérpretes de lengua de señas que nos están apoyando enormemente en esta tarea de difundir estos temas. ¿Sí me escuchan? La escuchamos bien. Muy bien, buenas tardes a todos. Primeramente quiero agradecer a la maestra Estrella del Rocío López, directora general de la Casa de la Cultura Jurídica en Morelia, al doctor Jorge Reséndiz García, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y del Consejo del Poder Judicial, así como a la maestra Citlali Fernández González por la invitación que me hicieran para realizar esta mesa de disertación sobre el protocolo para juzgar con perspectiva de orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales, que en este día comparto con mucho agrado con la licenciada Elidet García López, directora del Centro Integral de Atención de la Mujer del Ayuntamiento de Pátzcuaro. Asimismo, saludo a todos los asistentes, quienes de manera presencial o por medios electrónicos nos están acompañando esta tarde. Creo que la licenciada Elidet ha sido muy puntual
y muy atinada al hacer una disertación de este protocolo con un enfoque no propiamente jurisdiccional. La disertación que yo haré sí tendrá un enfoque que atiende más a la actividad que como personas juzgadoras desempeñamos y a la obligación que tenemos de atender el contenido de este protocolo. De manera inicial, solamente he de mencionar, para ponernos en contexto, que este protocolo para juzgar con perspectiva de orientación sexual, y con todo el nombre tan extenso, como bien dijo el IDET, que tiene su denominación, apareció por primera vez en el año 2014, un año después, en el 2015, dio su primera edición, y derivado de los avances en materia y corriente jurisprudencial, tanto en la Suprema Corte de Justicia como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hubo diversos pronunciamientos que involucraban derechos humanos relativos a las personas que integran la comunidad LGBTI más, y fue precisamente derivado de este avance jurisprudencial y de la emisión de distintos determinaciones y pronunciamientos que se vio la necesidad de actualizar el protocolo para constituirlo, integrarlo en un instrumento que fuera dotado de una metodología y de una estructura que pudiera constituir una verdadera herramienta de trabajo para las personas juzgadoras. En este sentido, para su elaboración se tomó en cuenta la opinión de personas juzgadoras, tanto federales como locales. También a los abogados litigantes se les tomó en consideración su opinión. Obviamente, académicos expertos en los temas que se abordan en cada uno de sus apartados. También se escuchó a la sociedad civil y a las personas involucradas en organismos nacionales, pero sobre todo a personas defensoras de derechos humanos y de los colectivos de la comunidad LGBTI+. Y es que en la obligación constitucional y convencional que reafirma la consolidación de un Estado democrático, no lo podemos entender legitimado si en él no se busca que todas las personas tengamos los mismos derechos en igualdad de condiciones. Y evidentemente, como bien lo menciona la licenciada Elidet, no vivimos en una sociedad neutral, no vivimos en una sociedad igualitaria, de modo que cuando un asunto o una cuestión que involucra orientaciones sexuales, identidades, expresiones de género y características sexuales llega a judicializarse, los órganos o las personas juzgadoras estamos obligados a darle un tratamiento especial para equilibrar precisamente ese estado de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas involucradas en este tipo de cuestiones. Por esta razón, la emisión de este protocolo para juzgar con orientación sexual constituye y se erige especialmente como una herramienta diseñada para dotar a las personas juzgadoras de los elementos necesarios para analizar los asuntos que involucren los derechos de las personas de las disidencias sexuales, tanto durante el trámite como una vez que se tiene que resolver el fondo del asunto. Efectivamente, este documento está dotado de un material tan valioso que no necesariamente es de utilidad solo para personas juzgadoras. Como bien lo menciona el IDE, toda esta parte, los primeros dos apartados del protocolo constituyen elementos que deberían de ser del conocimiento de cualquier persona, de cualquier integrante de la comunidad, precisamente porque además de evidenciar la situación que viven las personas de la comunidad LGBTI, sí está respaldada la información ahí en estudios científicos que de alguna manera nos ponen en contexto y nos sensibilizan sobre cómo debemos entender, comprender, percibir a las personas no binarias y de la diversidad sexual. Esto quiere decir que se trata de un documento que claramente puede ser de consulta y de conocimiento de cualquier persona, no obstante que está dirigido para las personas juzgadoras. En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado una abundante jurisprudencia que data aproximadamente del año 2008. La intención de las resoluciones de la Corte, además de la situación jurídica concreta que en cada uno de esos asuntos
determina es que pueda lograr, esas resoluciones puedan tener una trascendencia en la vida de las personas y de la sociedad en sí misma, es decir, ir avanzando poco a poco en el reconocimiento de los derechos de las personas de las disidencias sexuales, que se supere la idea de la tolerancia. Siempre por mucho tiempo nos han hablado de que tenemos que ser tolerantes, que tenemos que ser tolerantes. No se trata de ser tolerantes. La Corte, la intención con este protocolo es que esa tolerancia se supere y se obtenga un verdadero respeto de los derechos de las personas de la comunidad LGBTI+. Estos derechos deben ser entendidos en plenitud, deben ser vistos desde su dignidad humana. Esta dignidad humana, además, todos sabemos, está reconocida y recogida en nuestra propia Constitución, así como también en todos los instrumentos internacionales que en materia de derechos humanos México ha suscrito, y en los que no están en tela de duda que todas las personas tenemos derecho a vivir una vida libre, una vida digna, plena y, por supuesto, sin discriminación. Todo lo anterior, ¿por qué lo traigo a cuenta? Precisamente porque ha sido ese trabajo que se ha desarrollado a lo largo de aproximadamente 15 años por parte de nuestro máximo órgano de justicia en el país, el que ha pugnado y empujado por el reconocimiento legal de la identidad de las personas trans, por ejemplo. También ha determinado que la protección constitucional debe entenderse o debe extenderse a las familias como una realidad. Ya en esta intervención que tiene la licenciada Elider, hablamos de diferentes conceptos que deben tener una interpretación evolutiva. El concepto de familia es un claro ejemplo de eso, y la Suprema Corte ha avanzado a pasos agigantados cuando ha entendido que la familia no debemos entenderla en su concepción o en su integración tradicional y patriarcal, es decir, papá, mamá e hijos. Ya tenemos una buena cantidad de una corriente jurisprudencial que reconoce la existencia de familia integrada de muy diversas maneras. Este es uno de tantos ejemplos en los que se pone en evidencia cómo la Suprema Corte ha venido trabajando y ha venido definiendo no como un concepto estático, sino como un concepto evolutivo, el que tiene que ver con el entendimiento de lo que conocemos como la figura jurídica de la familia y cómo eso trasciende en cuanto a la forma en que las personas pueden ejercer sus derechos derivados de la familia en un marco y en un contexto jurídico dentro incluso de procedimientos judiciales. También la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido los límites de la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque ha establecido que esta no puede ser utilizada como un argumento de discurso de discriminación o de odio en contra de las personas que integran la comunidad LGBTI+. Y recientemente también ha reconocido en uno de los criterios, creo yo, de más avanzada, porque además influencia a todos estos órganos de justicia que son de la región, es decir, de América Latina, y que conforman el bloque de justicia interamericana, es el reconocimiento de que las infancias y adolescencias trans merecen el mismo respeto a su derecho a determinar de manera autónoma su identidad de género. Es decir, sí creo que ha habido un avance considerable que hace algunos años yo creo que era impensable. Solo estos ejemplos los menciono nada más de manera limitativa. Obviamente hay muchos más en los que se ha pronunciado la Suprema Corte, pero en todos ellos sí se pone de manifiesto un avance en la defensa de los derechos de las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género y características sexuales no normativas. Es pues en el marco de este contexto de desarrollo jurisprudencial que se gesta y se observa la necesidad de actualizar el protocolo para juzgar con perspectiva de orientación sexual, precisamente porque estas determinaciones de nuestro máximo tribunal, así como las que también la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha venido pronunciando, sean orientadoras para el Estado mexicano o sean vinculantes, dejaron de alguna manera desactualizado el primer protocolo. Entonces, sí era necesario reformularlo con un nuevo contenido y una metodología que se erigieran como una verdadera, repito, herramienta jurídica
que las personas juzgadoras, sean federales o seamos locales, podamos tomar en cuenta, tanto en el trámite como en el fondo de los asuntos, donde se involucren derechos de las personas de la comunidad LGBTI+. Una vez que se han judicializado y que obligan a sustanciarlos y resolverlos con una óptica específica que tiene que estar despojada de prejuicios, y un enfoque que evite perpetuar los estereotipos, los estigmas y creencias generalizadas que muchas veces en la población tenemos muy arraigadas, que ni siquiera tienen un respaldo científico, pero que en el día a día de las personas no binarias se traducen en una vulneración de sus derechos más elementales. Nada más por poner un ejemplo, el hecho del nombre, ¿no? El hecho de que el nombre con el que te registraron no corresponda con la identidad de género que tú en el desarrollo de tu vida has adoptado. En otras palabras, el objetivo pues de este protocolo consiste en que en un solo documento nosotras, las personas juzgadoras, podamos contar o tener acceso a toda a la mayor cantidad de criterios judiciales y estándares internacionales que nos sean de utilidad para hacer efectivo el derecho a la igualdad y no discriminación de las personas no binarias. En este sentido, y ya abordando y ocupándome de la estructura que tiene este protocolo, debo decir que también se constituye como un cuaderno de trabajo con la capacidad de nosotros poder estarlo consultando. La idea es que cuando nosotros accedemos a este protocolo para buscar con perspectiva de orientación sexual, el propio link en el que abrimos nos da las pautas para consultar todos los documentos relacionados con el tema que estamos revisando. Entonces, ¿esto cómo lo hacemos? La propia Dirección de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como ocurre con otros protocolos, tiene un micrositio que contiene una herramienta de apoyo para la consulta de los protocolos, y esta herramienta de apoyo lo que hace es que si en determinado tema tiene como los links de consulta que te mandan a las ligas sobre la información que te interesa revisar y analizar para estar en condiciones de, por ejemplo, establecer si hubo algún cambio de criterio o si hay un criterio más nuevo sobre un tema específico que esté relacionado y vinculado con el caso concreto que nosotros como personas juzgadoras tenemos en nuestras manos. Entonces, la idea del diseño de este protocolo, como ocurre con otros, repito, es que las personas juzgadoras contemos con una caja de herramientas, haciendo la analogía, una caja de herramientas que nos facilite y guíe nuestra actuación en casos que involucran a personas de la diversidad sexual. De este modo, este protocolo para juzgar con perspectiva de género es muy didáctico y nos permite a las personas juzgadoras realizar nuestra función jurisdiccional en estos casos de una forma más completa y lo actualizada posible. Asimismo, me gustaría comentar, de acuerdo con una apreciación personal, que este instrumento no puede emplearse a modo como de instructivo o recetario de cocina, es decir, entiendo que hay ocasiones en las cuales, por la carga de trabajo que tenemos, pretendemos que en un documento de esta naturaleza nos baste una consulta del índice y acudir de manera directa al tema que nos interesa y entonces obtener como una fórmula o método específico que nos permita resolver el asunto que tenemos en nuestras manos. Su empleo, creo yo, justifica, como señaló la licenciada Elide, es un documento muy extenso, son más de 300 páginas, pero sí justifican una lectura detenida de cada una de sus partes, porque yo considero que no puede entenderse de manera aislada porque se correría el riesgo de perder el contexto conceptual de sensibilización, de concientización, de estudio de los derechos inmersos en las decisiones judiciales que se toman al respecto de las orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género y características sexuales
de las personas, porque considero que de acudir de manera directa a la guía práctica para juzgar, la cuestión sería que creo yo, que se desnaturaliza la riqueza y el alcance del instrumento en cuanto a la posibilidad que a través del empleo que pueda lograrse de un conocimiento completo del documento, puedas hacer una salvaguarda y un verdadero reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI más. Esto porque el protocolo desarrolla en su primer capítulo, como ya lo señaló Elide, diversos conceptos que son esenciales para la comprensión de la diversidad y pluralidad del grupo principal que se busca proteger a través de este protocolo. El contenido de este primer capítulo, que es el A, tiene una especial importancia porque, yo lo veo así, porque en él están desarrollados y se exponen los términos que han tenido un avance considerable en su definición en los últimos años. Como ya lo menciono, precisamente el término del sexo, del género, del sistema binario, de las identidades y expresiones de género, incluso el avance, la justificación y el uso de las siglas LGBTI+, la manera en que opera la heteronormatividad y jerarquía de la sexualidad, y cobra especial relevancia en mi concepto todo el apartado donde se exponen y analizan las violencias a las que se enfrentan las personas LGBTI+. También aborda en este primer apartado un estudio del concepto evolutivo de los estereotipos de violencia por prejuicio y crímenes de odio, hace la distinción y cómo es que en algunos estados se le denomina violencia por prejuicio y en otros por crímenes de odio, la invisibilización de las violencias o la normalización que tenemos porque damos por hecho que si la violencia se ejerce en contra de la comunidad LGBTI+, como que fuera una práctica normalizada y que si sucede en la realidad no pasa nada porque siempre ha pasado, siempre ha sido así. Sí creo por eso la necesidad de que cuando abordamos la aplicación o pretendemos la aplicación de este protocolo, no debemos restringirnos a la guía práctica para juzgar con perspectiva de orientación sexual, sino sí tenemos que alimentarnos, nutrirnos, contextualizarnos de todos el contenido del primer y segundo apartado de este protocolo. Y es que precisamente son las características en cuanto a la forma en que las personas de la diversidad sexual son discriminadas, son estigmatizadas y son violentadas, lo que justificó la necesidad de un protocolo especializado para juzgar con perspectiva de orientación sexual, que si bien debemos de tener en cuenta que este protocolo tiene que aplicarse de la mano con el protocolo para juzgar con perspectiva de género. Sin embargo, de acuerdo a los criterios emitidos jurisprudencialmente, y les repito, tanto por nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación como por la Corte Interamericana, derivado del estudio de casos concretos, se ha visto la necesidad de que, dadas las características y la manera en la que se vulneran y se violentan los derechos de la diversidad sexual, sí requiere un enfoque y un estudio con un ojo y con elementos muy específicos que no necesariamente corresponden a los que están contenidos en el protocolo para juzgar con perspectiva de género. Entonces, es este estudio que se hace en el primer apartado de este protocolo de los diferentes tipos de violencia, el que ha motivado la emisión de diferentes criterios que a su vez justifican la existencia de este protocolo especializado. También en este primer apartado del protocolo se expone el tema que, bueno, ya es muy recurrente para nosotros, para las personas que somos empleados o que somos operadores jurídicos, en cuanto a la interseccionalidad que se puede actualizar en el caso de personas de la diversidad sexual, que además tengan otro tipo de condiciones que profundicen su grado de vulnerabilidad, como puede ser que además
de pertenecer a la comunidad LGBTI+, también se trata de personas que sean niñas, que sean ancianas, que vivan en situación de pobreza, que sean migrantes, etcétera, ¿no? Esto es por cuanto ve al primer apartado, el primer capítulo del protocolo. En el segundo capítulo, el capítulo B, ya lo mencionó también la licenciada Elide, en este se contiene derechos y principios generales para el análisis de los asuntos que involucren orientaciones sexuales, identidades, expresiones de género y características sexuales. Cuenta con una exposición tanto normativa como jurisprudencial y tanto nacional como internacional relativa a los estándares que se han venido desarrollando y aplicando de manera concreta en asuntos que involucran a personas de la comunidad LGBTI+. Específicamente, y como ya en el cuadro lo menciono, estos derechos son 8, que también a veces tienen que ver, por ejemplo, con el protocolo para juzgar con perspectiva de género, pero aquí los destaca de manera primordial. El primero es la dignidad de las personas, principio por persona, la obligación de una interpretación evolutiva, la igualdad y no discriminación, que bueno, todos estos principios son como muy afines a todos los protocolos. Tiene especial relevancia el derecho que tiene que ver con el libre desarrollo de la personalidad, la identidad sexual y de género, vida privada y familiar, y por último, la libertad de expresión. La riqueza de este segundo apartado, considero yo, es que a medida que va el protocolo desarrollando y explicando cada uno de estos derechos, los va vinculando con diferentes criterios y asuntos que ha resuelto tanto la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de modo que para nosotros es una herramienta súper útil porque estamos viendo en un caso específico cómo este derecho o este principio que tiene que ver con la dignidad de las personas fue abordado, analizado, estudiado y aplicado en un caso concreto que está vinculado con derechos de personas de la diversidad sexual. Es creo yo, un capítulo valiosísimo, por eso mi comentario es en el sentido de que no podemos acudir directamente al apartado 3 del protocolo, porque en la medida que no tenemos o no vamos empapándonos de todos esos principios, derechos y de las interpretaciones que en casos concretos se han resuelto por nuestras cortes, nos perderemos del enfoque y del conocimiento y de la manera en la que se han aplicado casos concretos y que para nosotros sí creo son una herramienta valiosísima que nos ayuda a la hora en que tenemos que resolver un asunto con esta perspectiva. Finalmente, en el capítulo C, que es donde básicamente aterrizamos nuestra función jurisdiccional, que es esta guía práctica para juzgar con perspectiva de orientación sexual, identidad, expresión de género y características sexuales, se desarrolla a partir de la consideración de la relación que tiene este protocolo con el diverso que tiene que ver con la perspectiva para juzgar el protocolo para juzgar con perspectiva de género. Esta guía práctica, aquí sí se exponen herramientas y ejemplos a las personas juzgadoras para que podamos actuar en diferentes fases del proceso. Es decir, algunas de las pautas que se desarrollan en este apartado están orientadas a una revisión de presupuestos procesales. Fíjense, hasta allá trasciende la aplicación de este protocolo para juzgar con perspectiva de orientación sexual, hasta los presupuestos procesales. Otra guía práctica, otro de los instrumentos que aborda es cómo podemos utilizar este protocolo en la fase procesal. Y otras tantas de las pautas están dadas que tiene que ver con la decisión de fondo, es decir, la manera en que tenemos que abordar el estudio del asunto que involucra derechos de la disidencia sexual e incluso en cuanto a lo que tiene que ver con valoración de pruebas. Entonces, en cada uno de los criterios que se exponen, se formula un planteamiento general y se incluye como ejemplo una determinación judicial vinculada a esa cuestión. De modo que nosotros como autoridades jurisdiccionales o como personas juzgadoras podamos tener como un margen suficientemente amplio para aterrizarlos en la materia y en el caso concreto del que estamos
del que estamos conociendo. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. En este capítulo C se hace entonces una subdivisión en 4 apartados. En el primero se van a analizar, como lo repito, lo que tiene que ver con diversos presupuestos procesales. Como ejemplo, pues estarían la competencia, en el caso, por ejemplo, de la competencia que se surte a favor de los juzgados de distrito en asuntos donde se impugnan actos del registro civil. O, por ejemplo, la acreditación del interés legítimo para impugnar normas también en juicio de amparo. O también las notas o que tienen que ver con elementos que se tienen que tomar en consideración cuando lo que se plantea es en representación de infancias y adolescencias trans, no binarias, intersex. Las pautas que aquí se analizan en el protocolo tienen que ver con estos presupuestos procesales y repito, en cada uno de estos casos, el protocolo incluye un asunto donde ya se pronunció sobre estos aspectos y está la justificación de la decisión que en cada caso se tomó y cómo es que cobra aplicación el protocolo en esta parte que tiene que ver con los presupuestos procesales. En el segundo apartado de este capítulo C del protocolo, pues se abordan diversas obligaciones que debemos tomar en cuenta de manera inicial y que subsisten durante el procedimiento y están tomadas o se justifican tomando en consideración que se basan en situaciones de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas de la diversidad sexual. Estas obligaciones ya las mencionó el IDEP, nada más las voy a referenciar. Es la de respetar la identidad autodeterminada de las personas en cada una de las actuaciones dentro del proceso. Es decir, por ejemplo, si yo que me identifico como lesbiana, por ejemplo, y acudo a una instancia judicial y quiero que se me denomine de determinada manera o con determinado pronombre, entonces el órgano jurisdiccional deberá respetar la identidad autodeterminada de las personas justiciables en cada una de las actuaciones. Entonces, si yo pido que se me denomine de determinada manera, entonces, en cuanto a personas juzgadoras o en la función jurisdiccional, debemos de tener el cuidado de que durante el procedimiento a esa persona le demos el tratamiento que ella ha decidido que le demos. La importancia es otra, la importancia y la manera en la que se cumplimenta el deber de analizar el contexto para identificar las situaciones de poder, de desigualdad y la violencia a las que se pueden enfrentar las personas de las disidencias sexuales. Aquí hace un estudio muy detenido de cómo el protocolo, de cómo ocurren estas situaciones que nosotros como juzgadores o como personas juzgadoras debemos tener presente al momento de estar sustanciando el juicio. ¿Por qué? Porque si advertimos alguna situación de desigualdad o de poder que impidan a las partes, por ejemplo, ejercer de manera adecuada su derecho a probar, entonces sí tenemos facultades proactivas para tratar de equilibrar esa relación de desigualdad o esa relación de poder de modo que no deba impactar en el momento en el que las pruebas se vayan perfeccionando y que eso a su vez puede impactar en el resultado de la decisión. Otra es las obligaciones, repito, y estas están vinculadas la unidad y la 2, las obligaciones probatorias de eliminar cualquier desequilibrio en las partes. Esto puede trascender incluso hasta el punto de que podamos invertir la carga de la prueba. Obviamente tenemos que justificar y tenemos que contextualizar la razón de por qué estamos en condiciones, de acuerdo a la vulnerabilidad que presenta uno de los justiciables por su condición de pertenecer a una disidencia sexual, que eso trastoque su derecho a una debida ejercicio de su derecho probatorio. Entonces, el órgano jurisdiccional, este protocolo, expone un caso o ejemplifica en un caso específico cómo es que opera o puede darse este desequilibrio probatorio que permita al órgano jurisdiccional y a la persona juzgadora invertir la carga de la prueba. El deber también de incorporar un estándar de debida diligencia
cuando se está ante un crimen de odio o de violencia de género. También en estos casos, esta pauta precisamente está dirigida en asuntos, sobre todo en materia penal, que tiene que ver con la fase investigadora y la función que tiene el fiscal en su manera de recabar las pruebas, de modo que tienen que ser adecuadas y diligentes. Entonces, ahí también en el protocolo expone o trae de manera ejemplificativa cómo es que opera este deber y cómo es que se aplicó en un caso jurídico concreto. Por eso es tan rico y tan valioso este protocolo, porque quienes elaboraron el documento, el instrumento, se dieron a la tarea de decir, no vamos a dejar en abstracto la manera o las pautas que las personas juzgadoras deben de tomar en cuenta al momento de resolver con perspectiva de orientación sexual, sino además tuvieron, creo yo, la gentileza o el atino de en cada supuesto proporcionarnos un ejemplo de una relación, en una resolución, en un caso jurídico concreto, de cómo se aplicó y cuál es el alcance que tiene, cómo se analizó el contexto y de qué manera puede en la fase del procedimiento tener esta aplicación, este protocolo para juzgar con perspectiva de orientación sexual. En el tercer apartado de esta guía se incluyen también ejemplos que están tomados de la jurisprudencia tanto nacional como interamericana y también algunos estándares que derivan del Sistema Universal de Derechos Humanos, que resultan de suma utilidad para identificar la presencia de estereotipos o de prejuicios por orientación sexual, identidad, expresión de género, características sexuales. Es decir, la manera en que en casos concretos tribunales han resuelto precedentes de los que fue posible extraer aquellos casos en los que hay una discriminación normativa directa o indirecta, así como también las pautas que tenemos que cumplir con la obligación de no reiterar esa discriminación social que derive de la propia sentencia. Es decir, debemos ser nosotros como personas juzgadoras tan cuidadosos de no plasmar en las resoluciones creencias o sesgos que son discriminatorios, que a lo mejor damos por sentado como una cuestión que es correcta, cuando ese criterio y ese sesgo que tenemos como juzgadores queda plasmado en una resolución que a su vez perpetra o reitera una discriminación o un trato inequitativo o no igualitario de las personas de la comunidad LGBTI, que lejos de resolver un derecho a su favor termina perpetuando la discriminación y el trato inequitativo del que viene siendo objeto, no solo socialmente, sino también por el propio órgano jurisdiccional a través de las resoluciones que se emiten. Finalmente, el último apartado expone la conveniencia de que las personas juzgadoras, y esto ha sido un tema que tiene ya muchos años y que ha venido reiterado y que ha venido mutando y que ha venido avanzando, que es el evitar el uso del lenguaje basado en estereotipos o en prejuicios, y presenta algunas propuestas para la utilización de un lenguaje incluyente y neutro que permite avanzar de manera integral hacia la igualdad y no discriminación de las personas LGBTI+. En este sentido, creo que el entonces presidente, el ministro Saldívar, ha sido muy enfático y durante toda su presidencia y desde antes de que asumiera la presidencia de la Suprema Corte, ha sido insistente en que el lenguaje sí transforma nuestra realidad y que el lenguaje, en la medida en que nosotros tengamos la posibilidad de modificarlo, de adecuarlo, permitirá que a las personas de las disidencias sexuales se visibilicen, se reconozcan, se identifiquen dentro de los textos y de los documentos judiciales que las personas juzgadoras emitimos. Solamente como una nota final, he de mencionar que este protocolo pues viene a extraer los criterios más relevantes de la doctrina jurisprudencial, tanto nacional como internacional, interamericana y también del Sistema Universal de Derechos Humanos, y ampliarlos con diversos pronunciamientos y resoluciones. Retoma criterios, tanto vinculantes
como orientadores con el fin de que las personas juzgadoras conozcamos y utilizamos el extenso universo jurisprudencial que se ha venido desarrollando sobre el tema en los últimos 15 años. Por eso, repito, de este micrositio, de esta herramienta que nos permite que en la consulta digital que hagamos de este protocolo nos lleve a las ligas para poder revisar qué hay de nuevo, qué criterios hay nuevos sobre los temas que estamos tratando al momento de juzgar con perspectiva de orientación sexual, identidad de expresión de género y características sexuales. Los temas que se exponen en este protocolo están estructurados con la finalidad de que nosotras, las personas juzgadoras, demos plena satisfacción al derecho de las personas de la comunidad LGBTI+, de acceder a una justicia en condiciones de igualdad, de no discriminación. Y entonces esto supone que nuestro actuar como entes del Estado pertenecientes al Poder Judicial, sea local o federal, entonces tomemos una plena conciencia del contexto que estamos, específico que estamos tomando en consideración y que estamos valorando al momento de juzgar con esta perspectiva de orientación sexual. No me resta más que decir que tenemos una herramienta valiosísima que nos obliga a observarla, a atenderla, a revisarla con detenimiento, de modo que nuestro actuar como personas juzgadoras tengamos no solo la intención de resolver el caso jurídico concreto con esa visión y con esa óptica, sino que de verdad, de alguna manera, contribuyamos a que una decisión que tomemos, que trascienda en la vida de las personas que pertenecen a las disidencias sexuales, pueda permear en el resto de la población, en el resto de la comunidad, como un elemento más de dignificación de los seres humanos, de que podamos llegar a ese respeto por la libertad que decidan tomar las personas en cuanto a su expresión, a su identidad de género, a sus características sexuales. Entonces, con este comentario cierro mi disertación y termino mi comentario. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a darle un aplauso a la jueza aquí a la distancia para que nos escuche. Gracias. Muchísimas gracias, Judith. Jueza Judith González, muy amable. Pues vamos a dar un espacio de preguntas que podamos aprovechar un poquito más el tiempo con nuestras disertantes de esta tarde. Y si hay personas tanto aquí en la sala presencial y también quienes quieran participar de manera virtual, lo pueden hacer solamente si son tan amables de levantar su mano para poder identificarles y abrirles el micrófono. Y lo mismo también aquí en la sala, si son tan amables de comentar en caso de que estén con alguna pregunta o inquietos. Yo, mientras tanto, aprovecho muy rápidamente para felicitar a nuestras disertantes de esta tarde. Sin duda, yo creo que tenemos efectivamente un gran avance, como bien lo decía la licenciada Elideta hace un rato, hace algunos muy pocos años, realmente contando pues cómo son los tiempos en la historia de la humanidad. Estamos hablando de una milésima de tiempo, de lo que implica, ¿no? Toda la forma en que se construyeron todas estas ideas, y que ahora en apenas 10, 15 años hayamos logrado desnormalizar por lo menos una serie de situaciones de violencia y que estemos teniendo pues un caminar, esperemos que así lo sea, hacia el respeto de los derechos de las personas, hacia esos aspectos particulares que nos hacen también ser parte de esta diversidad humana, que además justamente en eso radica nuestra riqueza y nuestro encanto como especie. Tenemos una mano levantada. ¿Qué tal? Al juez Félix Cortés Sánchez, me da mucho gusto saludarlo. Le abro el micrófono para que haga su pregunta. ¿Qué tal, maestra? Un gusto saludarla como siempre. Un placer. Igualmente, mis felicitaciones y mi reconocimiento, compañera Judith, licenciada Elidet. Sus disertaciones son, además de ilustrativas, nos aportan visiones particularmente interesantes
para quienes tenemos una tarea que desempeñar en la impartición de justicia. La pregunta que yo me permitiría hacer para cualquiera de ambas tiene que ver con la exigibilidad del protocolo. Es decir, como tal, puede ser un mero instrumento orientativo o puede servir como un referente de observancia obligatoria para su aplicación en los casos concretos. Maestra Rocío, si quiere, doy respuesta yo al cuestionamiento del licenciado Francisco Cortés. Durante el desarrollo de la exposición este protocolo para juzgar con perspectiva de orientación sexual, identidad, expresión de género y características sexuales no puede entenderse sino de la mano del protocolo para juzgar con perspectiva de género. Y creo que la misma razón que cabe para la aplicación y la observancia obligatoria del protocolo para juzgar con perspectiva de género es aplicable para tener en consideración que estamos obligados también como personas juzgadoras a atender el contenido de este protocolo para juzgar con perspectiva de orientación sexual. Es mi opinión. Creo que en cuanto al protocolo para juzgar con perspectiva de género, sí ya hay pronunciamientos muy específicos en cuanto a su obligatoriedad y a la observación que tenemos que hacer del mismo. Entonces, por eso considero que bien cabe la misma razón para este último protocolo. Gracias por su respuesta a la jueza Judith González. No sé si la licenciada Elide quiere hacer algún comentario. Sí, solamente como comentarles por qué es importante este protocolo, porque también tendría que permitirnos abrazar otras áreas. Si ustedes seguramente no lo saben, pero en Morelia, por ejemplo, una pareja de lesbianas no puede registrar como mamá ambas a una menor. Y eso es un atropello gravísimo a los derechos, porque es reconocer solamente este derecho entonces para las parejas heterosexuales. Es decir, solo los hijos o hijas de las parejas heterosexuales pueden tener reconocimiento de su padre y su madre. Pero si dos personas, dos mujeres en Morelia, no, bueno, en Michoacán en general, quiere registrar a su hija, no pueden hacerlo. No puede, o sea, el registro civil de Michoacán no reconoce la figura de que puedan tener dos mamás, a pesar de que biológicamente puedan ser hija de las dos. Con este método ROPA, que es básicamente que una pone el óvulo y se implanta en la otra mujer, es hija biológica de las dos, y sin embargo, todavía, o sea, hasta el año pasado tuvimos una acción afuera del registro civil exigiendo esto, porque pareciera que estamos ya muy avanzados y que ya y en realidad no. O sea, todavía hay una deuda muy grande con respecto a los derechos de la diversidad, y además hay que, y con esto quiero como cerrar este comentario, por eso es importante el protocolo, porque nos tiene que permitir ver las diferencias en cada grupo, incluso en la diversidad. Porque incluso en la diversidad también hay diferencias y hay que notar esas diferencias y los retos a los que se enfrenten, por ejemplo, las mujeres lesbianas cuando llegas al ginecóloga y te pregunta, ¿cuál es tu método anticonceptivo? Pues la lesbiandad, ¿no? Ese es el método anticonceptivo. Pero eso tiene que ver todavía con estas prácticas arraigadas de la heterosexualidad y de la heteronorma. Entonces, poder visibilizar también dentro de la diversidad cuáles son esas características y que con este protocolo nos permite impulsar otros avances legislativos, otros avances de reconocimiento de los derechos, creo que también es súper importante. Si me permites, mira, Elide, justamente que hablas es uno de los tantos criterios que están invocados en el protocolo como ya resueltos por la Corte Interamericana. Sí, eso es sumamente ilustrativo porque es enriquecedor el contenido del protocolo. Aquí la cuestión, creo yo, es que en el caso, aunque pudieras tú tener ya ese precedente de esa determinación por un órgano de justicia máximo, lo cierto es que para las personas o para esta pareja de mujeres lesbianas implica un trámite adicional que para una pareja heteronormal no requeriría,
la pareja integrada por un hombre y una mujer casados o que de manera voluntaria acuden al registro civil para inscribir el nacimiento de su hijo, no tiene más trámite que hacer más que acudir al registro civil y hacerlo. En el caso de parejas que no son heteronormativas, entonces sí implica que tengan que gestionar a través de una vía jurisdiccional el reconocimiento de ese derecho para que el órgano jurisdiccional con el registro civil actuar en consecuencia. Entonces, desde ahí ya tiene un trato diferenciado en cuanto a la atención institucional que se le da a un grupo y a otro de personas. Bien, pues muchísimas gracias por sus comentarios y con esto estaríamos concluyendo esta sesión que pues hemos llevado a todas y a todos ustedes en esta colaboración que venimos ya desde hace varios años teniendo con el Poder Judicial del Estado de Michoacán, que realmente creo yo que ha sido muy productiva y me parece que vamos a seguir trabajando en ello. Así será el próximo mes. Tendremos también una temática sobre trata de personas y también estaremos haciendo esta colaboración. Pues agradezco enormemente a la licenciada Elidet García, a la jueza Edith González, a nuestras intérpretes de lengua de señas mexicanas. Muchísimas gracias por el apoyo y por esa colaboración para, como decíamos al inicio, hacernos llegar un poquito más lejos. Y bueno, pues seguir hablando, seguir discutiendo, seguir platicando, sobre todo también seguir informándonos y recordarles que el espacio de las Casas de la Cultura Jurídica es un espacio para la comunidad también, no solamente para recibir información, para obtener conocimientos, sino también para hacer comunidad, para platicar, para vernos, para comentar cosas, para discutir, que sea un espacio de toda la comunidad, pues esperemos también a través de la virtualidad del Estado de Michoacán. Entonces, bueno, pues gracias, que tengan muy buenas tardes todas y todos, y pues nos seguimos viendo por aquí. Hasta pronto.